No es que sean dos temas, es un solo tema, el de fibrosis pulmonar idiopática. Para eso debo empezar diciéndoles que la fibrosis pulmonar idiopática como enfermedad está dentro de un grupo de enfermedades. Ese grupo de enfermedades, que también está incluida la fibrosis pulmonar idiopática, es la enfermedad pulmonar intersticial, ¿sí? O también llamada EPI, ¿no? EPI, por sus siglas, obviamente, de enfermedad pulmonar intersticial. Esta enfermedad pulmonar intersticial engloba a más de 150 enfermedades. Dentro de esas más de 150 enfermedades está la fibrosis pulmonar idiopática. Bien, entonces, empezamos primero definiendo qué es una enfermedad pulmonar intersticial, ¿sí? Son un grupo heterogéneo de trastornos respiratorios que habitualmente se clasifican conjuntamente, ya que tienen manifestaciones clínicas, radiológicas, fisiológicas o patológicas similares. ¿Qué quiere decir? Que todas estas enfermedades tienen algún tipo de parecido, pero no son lo mismo, ¿no? Y ahí viene la parte por la cual nosotros tenemos que hacer énfasis y diferenciarnos también de otros médicos, ¿no? Porque eh, ustedes quizá han escuchado mucho, y si no lo van a escuchar, que a cada tomografía o radiografía que vean algo extraño, probablemente le llamen fibrosis, ¿sí? Y lo que no saben es que la fibrosis pulmonar como enfermedad es muy poco común en general, ¿no? De la atención que nosotros tenemos en neumología, solamente el 5% o menos pueden padecer de una enfermedad pulmonar intersticial o una fibrosis pulmonar idiopática, ¿sí? O sea, es muy poco. Por eso que hay que tener mucho cuidado con los términos que usamos con los pacientes o con lo que podemos interpretar en una tomografía o una radiografía, ¿sí? En conclusión, la fibrosis pulmonar es una enfermedad que está dentro de un conglomerado de enfermedades. Ese conglomerado de enfermedades, incluido la fibrosis pulmonar idiopática, se llama enfermedad pulmonar intersticial, ¿sí? Aparte de tener características clínicas, radiológicas, fisiológicas similares, ¿sí? Se caracteriza básicamente por inflamación, ¿sí? Asociada con disnea progresiva que frecuentemente resulta en insuficiencia respiratoria terminal. Otra de las cosas importantes que ustedes tienen que saber es que la enfermedad pulmonar intersticial, dependiendo del tipo de enfermedad intersticial, ¿sí? En este caso estamos hablando directamente de la fibrosis, tienen un mal pronóstico. Desde que yo hago el diagnóstico, ¿sí? Desde que yo hago el diagnóstico de fibrosis pulmonar, ahora vamos a ver cómo es el diagnóstico, el tiempo de vida media del paciente es de 3 a 5 años, ¿sí? Al final los pacientes terminan en insuficiencia respiratoria, con oxígeno domiciliario, y finalmente el fallecimiento del paciente. Y de aquí hay muchas preguntas que le van a hacer a ustedes como internos en su examen de internado o en su examen de residentado. La primera de todas es, ¿cuál es el primer síntoma que aparece en una fibrosis pulmonar idiopática? Y la respuesta es la disnea, ¿no? La disnea es el primer síntoma que aparece en la fibrosis pulmonar idiopática, ¿ya? ¿Qué otro síntoma tiene la fibrosis pulmonar idiopática? La tos persistente que no calma con ningún medicamento. Y la tos tiene una característica principal, que es sin expectoración, ¿ya? Tos sin expectoración. Bien, epidemiológicamente podemos decir que en Estados Unidos las enfermedades pulmonares intersticiales afectan aproximadamente a 650,000 personas y causa entre 25,000 y 30,000, perdón, muertes al año, ¿no? Y miren cómo se ve una tomografía con un paciente con fibrosis pulmonar. Aquí ya tienes una fibrosis pulmonar avanzada, ¿no? Aquí está en una etapa media, básicamente. Ahora vamos a ver estas características y las vamos a describir, ¿sí? Bien, la fibrosis pulmonar idiopática representa aproximadamente 1/3 de todos los casos de EPI. O sea, de todas las 200 enfermedades que hay acá, quizá la tercera parte solo pertenezca a la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Y por qué, doctor, no se estudian las demás enfermedades? Que usted me dice que son 150. Sí se estudian, claro que sí, pero no las tocamos acá o no las estoy tocando yo porque depende del tipo de enfermedad pulmonar intersticial, depende de la especialidad que lo va a estudiar. Por ejemplo, hay enfermedades pulmonares intersticiales
que están relacionadas con enfermedades reumatológicas? Claro que sí. Por ejemplo, artritis reumatoide, ¿no? Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Son enfermedades reumatológicas que pueden terminar en una fibrosis, ¿no? Y por lo tanto se clasifican también como enfermedades pulmonares intersticiales. Por lo tanto, yo aquí estoy tocando la fibrosis pulmonar idiopática porque es la más común y porque nos corresponde en la parte del sistema respiratorio. Pero vamos a ver más adelante que hay otras enfermedades que engloban también la enfermedad pulmonar intersticial, ¿ya? Eso es para que tengan una imagen en su cabeza de la clasificación, básicamente, ¿ya? Y la clasificación ha ido variando conforme pasan los años. Ahora vamos a ver la última clasificación de la guía internacional de la ATS, ¿no? Que es la guía que nosotros nos guiamos, que es la guía americana. Bien, los síntomas cardinales, los vuelvo a repetir, la disnea y tos que generalmente es seca, sin expectoración. Pregunta de examen, ¿cuál es el primer síntoma que aparece en la fibrosis pulmonar? Disnea. Bien, el 30-40% de las enfermedades pulmonares intersticiales desarrollan fibrosis pulmonar progresiva. ¿Qué significa eso? ¿Es lo mismo fibrosis pulmonar idiopática que fibrosis pulmonar progresiva? No. La fibrosis pulmonar idiopática es un diagnóstico, ¿sí? Es un diagnóstico de la enfermedad pulmonar intersticial. Y la fibrosis pulmonar progresiva es toda fibrosis que no es fibrosis pulmonar idiopática. Vuelvo a repetir. La enfermedad pulmonar intersticial es un grupo de enfermedades. De ese grupo de enfermedades tenemos a la fibrosis pulmonar idiopática, ¿sí? Como diagnóstico. Doctor, ¿y por qué es idiopática? Porque no tiene una causa aparente. Como vamos a ver más adelante, que hay enfermedades fibróticas que sí tienen causa aparente. La fibrosis pulmonar idiopática, el término idiopática es porque no hay una causa aparente, ¿sí? Por eso es FPI, fibrosis pulmonar idiopática como diagnóstico, así es. Y es la más común, porque en la mayoría de fibrosis pulmonares no encontramos una causa. Por lo tanto, se le llama fibrosis pulmonar idiopática, ¿sí? Listo. Y la fibrosis pulmonar progresiva es aquella fibrosis que no es fibrosis pulmonar idiopática y que en un año así de la nada, empieza a progresar rápidamente, ¿sí? Empieza a progresar rapidísimo. Y también su tiempo de vida media es de 2.5 a 3.5 años, ¿sí? Entonces, diferenciar una fibrosis pulmonar idiopática de una fibrosis pulmonar progresiva. Y miren, ya adelantándonos un poquito, ¿cómo yo hago el diagnóstico de una fibrosis pulmonar idiopática, doctor? Para eso hay criterios, ¿sí? Por eso les digo que no a todos se le llama fibrosis pulmonar. Para eso hay criterios. El diagnóstico o el gol estándar con el que yo debo hacer el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática o de FPI es con una biopsia de pulmón, ¿sí? Doctor, ¿y eso es común? No, no se hace comúnmente una biopsia de pulmón, pero es el gol estándar, es otra pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es el gol estándar para el diagnóstico de fibrosis pulmonar? Biopsia de pulmón. Entonces, ¿qué hacemos acá y en todos lados, ¿no? Generalmente acá porque no tenemos, o sea, es muy difícil estar haciendo biopsias en general. Miren cómo estamos ahorita en el salud y en el MINSA, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que se haga la tomografía. La tomografía me ayuda en más del 50% de los casos a hacer el diagnóstico. Y la tomografía de tórax es sensible y es específica o tiene una alta tasa de sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de fibrosis pulmonar. Es por eso que ya no es necesario, al menos, o ya no sería tan necesario hacer la biopsia pulmonar. Obviamente en otros países sí se hace para tener el nombre y el apellido de la fibrosis, ¿no? Pero en los países como el nuestro, donde no hay mucha instrumentación para poder realizarlo, ¿sí? Nos ayuda mucho la tomografía y eso también está en la guía, ¿no? La última guía que ha salido de ATS, que es en la que nos hemos basado acá, es del 2022, ¿ya? Antes de esa hubo en el 2018 una. No ha cambiado nada, básicamente. Entonces, miren, ¿cuál es el gol estándar? Biopsia. ¿Qué examen tiene una alta sensibilidad y especificidad que no sea la biopsia? La tomografía, la TACAR, como se le llama, ¿no? Tomografía de alta resolución. Entonces, la tomografía no es mi gol estándar, pero me ayuda muchísimo, muchísimo, ¿ya? Ahora vamos a ver por qué. Bien.
Y miren, qué bonita imagen, ¿no? Qué bonita imagen. Entonces yo les dije, enfermedad pulmonar intersticial difusa, aquí está. Es el nombre en general. Y miren cuántas se desprenden de esta. Miren cuántas enfermedades, ¿no? Miren cuántos diagnósticos se desprenden de esta clasificación. Por lo tanto, ¿cómo clasifico yo a mi EPI, a mi enfermedad pulmonar intersticial? Como neumonías intersticiales idiopáticas, es una clasificación. EPI asociadas a conectivopatías, que son las que yo les decía que son las reumatológicas. Existen EPIs asociadas a, o secundarias o a exposiciones, ¿sí? Tenemos a las epiquísticas o con afectación del espacio aéreo y tenemos a las EPI como clasificación, como diagnóstico principal a sarcoidosis, que es una enfermedad diferente y que se parece mucho en una tomografía a la tuberculosis, ¿no? Pero tienen fisiopatología diferente. Entonces, miren esta clasificación y aparte de la clasificación que yo le he mencionado, cada clasificación tiene una subclasificación y ahí es donde viene nuestro diagnóstico principal que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, doctor, la enfermedad pulmonar intersticial difusa se divide en estas, ¿cierto? Son 5. Sí, son 5. Listo. Vamos a empezar con estas, que es la que vamos a desarrollar básicamente. Las neumonías intersticiales idiopáticas. Dentro de las neumonías intersticiales idiopáticas hay toda esta clasificación. El NINE, ¿qué significa NINE? Neumonía intersticial no específica, o algunos también la llaman neumonía intersticial inespecífica, ¿ya? Tenemos al NOC, que es la neumonía organizativa criptogénica, y así tenemos cada una de las enfermedades intersticiales idiopáticas, como clasificación de la EPI. De estas, la más común es la fibrosis pulmonar idiopática. Por lo tanto, doctor, la fibrosis pulmonar idiopática es una subclasificación de las neumonías intersticiales idiopáticas y esta a su vez es clasificación de la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Sí. Doctor, entonces de todas estas enfermedades, ¿yo por qué estudio solo la FPI o es la que más estudiamos? Porque es la más común. Es la más común. Y aquí está, representa más del 30% de todas estas enfermedades, de todas estas, ¿sí? Bien, sigamos. ¿Quién ocupa el segundo lugar? La que están asociadas a conectivopatías. ¿Qué quiere decir? Las enfermedades reumatológicas. Doctor, la artritis reumatoide, AR significa artritis, ¿puede producir fibrosis pulmonar? Sí. La esclerosis sistémica, ¿puede producir FPI? Sí, sí puede producir y es la más común dentro de las conectivopatías y la más agresiva también, ¿ya? La enfermedad mixta del tejido conectivo, también. La miopatía inflamatoria idiopática, también. La enfermedad de Sjögren, que seguro lo han escuchado, también. Lupus eritematoso, también. Todas estas pueden provocar también un tipo de fibrosis pulmonar, ¿ya? Pero no son tan comunes. Lo más común es esto. Doctor, secundaria a exposiciones. ¿Quién ocupa el tercer lugar de todas las enfermedades intersticiales? La neumonitis por hipersensibilidad. La neumonitis por hipersensibilidad ya es rara de por sí, pero ocupa el tercer puesto, ¿no? Es rara. Imagínense si esta es rara, ¿cómo serán las que están por acá? ¿No? Es por eso que más estudiamos la FPI. Listo. La neumonitis por hipersensibilidad se relaciona más con pacientes o personas que han estado en contacto con aves, ¿no? Granjeros generalmente. Un segundo, voy a cerrar la puerta. Va a pasar basura. Ya, disculpen. Entonces, como les decía, la neumonitis por hipersensibilidad está relacionada mucho con personas que han trabajado con aves durante muchos años, por eso se le llama también enfermedad del granjero, ¿ya? Enfermedades ocupacionales, claro, y lo hemos visto con algunos en clases, ¿no? La asbestosis, la silicosis, las llamadas neumoconiosis, ¿ya? Las neumoconiosis también pueden producir fibrosis pulmonar. Radioterapia, claro que sí, drogas ilegales, postinfecciosas, muchos hemos vivido la pandemia, ¿cierto? Hemos visto el COVID. Muchos pacientes post-COVID han desarrollado fibrosis pulmonar, ¿ya? Listo. ¿Qué otra clasificación hay? Las quísticas o afectación del espacio aéreo. De aquí, la que yo he visto son estas dos en mi vida. He visto la linfangioleiomyomatosis, que se caracteriza porque el paciente, el pulmoncito se le llena de quistes, ¿sí? De quistes bilaterales,
y la proteinosis alveolar, ¿no? Que quizá con algunos lo hemos visto en práctica médica integrada, que es una enfermedad que está asociada ¿a quién? Al surfactante, pues, ¿no? Al surfactante. Entonces, de por sí ya son raras, ¿no? Son rarísimas. Y la sarcoidosis, que quizá en el Perú no es común, pero en otros países, en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos, es bien común, ¿sí? Y es muy parecida a la tuberculosis, radiológica o tomográficamente hablando. A ver, las enfermedades pulmonares intersticiales asociadas a conectivopatías, o sea, estas de acá, que cumplen criterios de fibrosis pulmonar progresiva, tienen una supervivencia media de 4 años en comparación de aquellos que no tengan fibrosis pulmonar progresiva, que es de 10 años. Allá. O sea, las fibrosis pulmonares que están asociadas a las conectivopatías, ¿sí? Tienen un mal pronóstico, o sea, tienen un tiempo de vida muy poco. En comparación, aquellos que no tengan fibrosis pulmonar progresiva, que es de 10 años. Claro, las fibrosis pulmonares progresivas, como yo les dije acá, miren, tienen un mal pronóstico. Y es toda fibrosis que no tiene el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. ¿Ya? No se confundan mucho con esto, chicos. Más me interesa que sepan esta clasificación. ¿Ya? Y aquí tienen toda la bibliografía de lo que está acá, ¿sí? Para que puedan leerlo y no se equivoquen. Este cuadro es importantísimo. Tómenle foto ahí en su cerebro y nunca se olviden, ¿ya? Nunca se olviden. Este es el último cuadro que ha salido de la Sociedad Americana de Tórax. Bien, ahora, ¿cuál es la prevalencia? Ojo que todavía seguimos en enfermedad pulmonar intersticial. La prevalencia de EPI aumenta con la edad. O sea, a más edad, más probabilidad de que haya enfermedad pulmonar intersticial, ¿no? Y hay una incidencia más alta, que es entre los 80 y 84 años, pero ya a partir de los 50 y 55 podría haber enfermedad pulmonar intersticial, ¿no? Pero a esta edad es donde más lo vas a encontrar. Y ahora sí, vamos a desarrollar el tema en sí, ¿no? Hasta ahorita hemos visto un campo grande de qué es fibrosis pulmonar o dentro de qué está clasificado. Entonces ya saben cuál es la clasificación. Ahora vamos a empezar en sí qué es la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? ¿Por qué la estudiamos? ¿Por qué no estudiamos las otras que están ahí, doctor? Porque esta es la más común y porque está relacionada directamente con el sistema respiratorio. Las otras están relacionadas con enfermedades reumatológicas, enfermedades neumoconiosis como enfermedades ocupacionales, ¿no? Por lo tanto, la fibrosis pulmonar es una enfermedad heterogénea con una fisiopatología compleja. ¿Y por qué le decimos compleja? Porque ahorita vamos a ver cuál es la fisiopatología, pero no es exactamente esto lo que pasa. O sea, estas son teorías. Lo que voy a decir ahorita es una teoría de cómo se desarrolla la fibrosis. Ojo, ya es una teoría. Que obviamente todos mencionan esta teoría porque es la más aceptada, pero no hay una causa específica. Y lamentablemente, como ustedes sabrán, cuando una enfermedad no tiene una causa específica, tampoco hay un tratamiento específico para la fibrosis pulmonar idiopática. Y ahí es donde nosotros tenemos que intervenir, ¿no? Porque en la familia te va a decir, doctor, deme un tratamiento. No le puedo decir lo que le estoy diciendo a ustedes, ¿no? No hay una causa, no hay un tratamiento, ¿no? Hay alternativas que nosotros tenemos que dar a los pacientes. Bien, la enfermedad se produce por un daño recurrente sobre el epitelio respiratorio que conlleva a intentos inadecuados de reparación del tejido pulmonar. El resultado final de este proceso es la proliferación exagerada de fibroblastos, que acaban transformándose en miofibroblastos, y la sobreproducción de la matriz extracelular, lo que acabará por producir una desestructuración del parénquima pulmonar. Aquí quiero que se hagan una imagen mental de lo que llevamos nosotros en sistema respiratorio y que se acuerden cómo era nuestro árbol respiratorio, ¿no? Cómo eran nuestros pulmoncitos, cómo estaba dividido, ¿se acuerdan? Y las clases también de qué mecanismos de defensa tenía nuestro sistema respiratorio para eliminar todo lo malo, para eliminar bacterias, para eliminar virus, para eliminar polvos inorgánicos, ¿no? Para ver qué es lo que ocurre con esos pacientes que están expuestos directamente y trabajando en mina, ¿no? Y cómo es que mi sistema respiratorio elimina todo eso. ¿Se acuerdan? ¿No? Que estaban primero las vibrisas, luego aparecía nuestro epitelio, ¿no? Nuestro epitelio pulmonar respiratorio, que ya lo conocen, ¿no? Que tenía qué cosa, mucina, y eso trataba de eliminar todo lo malo, todas las bacterias, lo que podría haber ahí o podría dañar nuestro sistema respiratorio, lo eliminaba, ¿cierto? Ya, imagínense
porque una de las causas de fibrosis pulmonar idiopática puede ser la exposición durante muchos años al humo de leña, puede ser la exposición por muchos años al humo del tabaco, puede ser la exposición a polvos inorgánicos, de repente trabajo en una mina durante 20, 30 años, ya. Imagínense que yo estoy así 20 años, ¿no? Expuesto a lo que me puede provocar daño pulmonar. ¿Sí? Entonces se activa mi vibrisas, se activa mi epitelio respiratorio, ¿no? Está la mucina, hace que se elimine todo ese material que no le gusta al pulmoncito, ¿no? Están mis macrófagos, que también ayudan a tratar de eliminar mediante fagocitosis a lo que pueda afectar mi pulmón. Todo eso que hemos estudiado durante 30 años. Mi pulmón se defiende, se defiende, se defiende, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un daño en el epitelio, ¿sí? Que va directamente al alveolo. Hay un daño alveolar. ¿Qué pasa con nuestro organismo? Se activan los neutrófilos, los monocitos, ¿sí? Nuestro sistema de defensa. Hay migración y proliferación de fibroblastos, que luego pasan a ser miofibroblastos, o sea, los fibros pasan a mio, y se forma la matriz extracelular, que es como si fuera una cicatriz. Cuando usted se quema acá, ¿no parece una cicatriz? Ya, algo así se forma la matriz extracelular. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Hay una apoptosis de los miofibroblastos. ¿Qué significa apoptosis, chicos? La muerte celular programada. O sea, este cascarón que se formó, esta cicatriz, se empieza a romper, ¿sí? Se empieza a deshacer, ¿ya? Se reabsorbe, esta cicatriz se reabsorbe, hay migración celular epitelial y reepitelización y reparación del tejido. O sea, esto es lo normal, ojo. Todo esto es lo que pasa con nuestro organismo. Todo lo que hemos estudiado alguna vez el ciclo pasado, el año pasado, algunos de los chicos, es esto. Lo hemos resumido, ¿sí? Entonces, al final, mi tejido se repara, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa en la fibrosis pulmonar idiopática? Aquí vamos a ver. Hay daño epitelio, sí, y yo me defiendo con la activación de mis neutrófilos, monocitos, macrófagos, ¿cierto? Muy bien. ¿Hay migración y proliferación de fibroblastos? Sí. ¿Pasan a miofibroblastos? Claro que sí. ¿Hay formación de matriz extracelular? Sí. Y aquí viene lo diferente. ¿Hay apoptosis de miofibroblastos? Sí, pero no como debería ser. ¿Qué quiere decir? Si normalmente yo tengo que eliminar todo el 100%, se elimina solamente el 50%. Y así va apareciendo si es que yo sigo exponiéndome a lo que ya les mencioné anteriormente y sigue habiendo daño. Entonces la apoptosis ya no es un 100%, es un 50%, 30%, 20%. ¿Qué quiere decir? Que esta matriz va a seguir ahí, esta cicatriz se va a quedar ahí. ¿Qué cosa no va a haber? No va a haber reepitelización. Por lo tanto, no va a haber reparación del tejido. ¿Cómo se va a quedar? Así, con la cicatriz, con la matriz extracelular. O sea, duro. Mi pulmoncito se pone duro. ¿Y qué pasa si hay daño pulmonar? Si ese pulmón está durito. ¿Qué es lo que hay en el pulmón? ¿Qué hay? ¿Qué cosa está? Por ejemplo, tenemos acá los alveolos, tenemos acá el capilar, y entre ellos se hace la difusión, ¿cierto? Ya, esa parte se pone durita. ¿Qué es lo que pasaría? Ya no hay difusión, pues, chicos. Ya el oxígeno ya no pasa porque está duro, está cicatrizado. Ya no pasa el oxígeno al capilar y mis órganos ya no se oxigenan. Por lo tanto, hay una alteración en la difusión, ¿cierto? No va a llegar suficiente aire ni a mi cerebro, ni a mis músculos, ni a mi corazón, ni a mi propio pulmón. Por lo tanto, voy a empezar apenas corra unos 5, 6, 7 pasos, empiece a subir escaleras, ya me voy a cansar, porque no hay una buena difusión. El oxígeno no está entrando correctamente por todo este daño, ¿sí? Bien. Por eso es que el primer síntoma que aparece en la fibrosis pulmonar idiopática es la disnea. Por eso alguna vez les dije, si ustedes saben todo lo normal, lo patológico lo van a entender muy fácil. Bien, este es un cuadro resumen, ¿sí? Donde aquí está el daño del epitelio, hay injuria, ¿no? Todo lo que les he mencionado, el humo del tabaco, el humo de la leña,
infecciones, neumoconiosis, todo eso. Hay reparación de mi tejido, ¿cierto? Hay factores que se elevan en este momento, ya ustedes por inmunología, que ya le hemos llevado también, ya saben cuáles son, ¿sí? Hay algunos que ayudan a la formación de más neutrófilos, ¿sí? Hay macrófagos también, y aquí es donde se forman los fibroblastos, que después van a pasar a miofibroblastos, ¿cierto? Debería haber una revitalización normal, pero acá hay un balance, ¿no? Se inhiben las metaloproteinasas, acuérdense, se inhiben las metaloproteinasas y por lo tanto no hay una apoptosis normal, y como no hay una apoptosis normal, esta matriz extracelular se va a quedar así durita y por lo tanto no va a haber un buen intercambio gaseoso, no va a haber una buena difusión, ¿cierto? No va a haber un buen intercambio gaseoso ni buena difusión y a la larga el paciente, disnea, a la larga el paciente 4 o 5 años de esto, de fibrosis, insuficiencia respiratoria, oxígeno, cánula binasal, y el paciente, si no lleva un tratamiento adecuado, fallece, ¿no? Fallece por insuficiencia respiratoria. Ahora vamos a mencionar también qué tratamiento puede haber, ¿no? ¿Qué tratamiento puede haber? Bien, algo que ya mencionamos, algunas cosas no, solamente para recordarlo. ¿Qué factores de riesgo están relacionados con el desarrollo de fibrosis pulmonar idiopática? ¿Sí? Genéticos, ¿sí? Hay genes que están relacionados. A veces mi papá o mamá han tenido fibrosis pulmonar y yo estoy predispuesto a tener fibrosis pulmonar también. Es como el asma, ¿no? El asma también, mi papá y mamá son asmáticos, yo tengo una gran chance de ser asmático. Algo así suele pasar con la fibrosis pulmonar idiopática, ¿sí? La senescencia celular, básicamente, a medida que el ser humano se vuelve, pues, adulto mayor, pasan más los años, hay más probabilidad de que yo pueda tener fibrosis pulmonar, o sea, por la cantidad de años que uno puede tener, ¿no? El microbioma, ¿no? Algunos estudios han sugerido que una alteración en la microbiota pulmonar podría ser un factor de riesgo para el desarrollo de progresión de la FPI, y aquí es donde vienen las infecciones recurrentes, ¿no? Yo durante toda mi vida, doctor, siempre he sufrido de infecciones respiratorias, y qué tipo de bacterias están relacionadas con el posible desarrollo, el estafilo y el estrepto, ¿no? Esas dos bacterias. Así como hay factores endógenos, también hay factores exógenos, ¿no? El tabaquismo es uno de los principales, que ya les mencioné, el polvo, los polvos orgánicos, los polvos de metales y minerales, la exposición al humo de leña también, ¿sí? El polvo de la madera o amianto. Todos esos son factores exógenos que pueden facilitar el desarrollo de la fibrosis pulmonar idiopática. Pero que yo te diga, oye, por fumar mucho te ha dado fibrosis, no te puedo decir eso, te puedo decir que fumaste mucho y eso fue un factor de riesgo para quizá la predisposición genética que tú ya tenías, ¿no? Bien, principales biomarcadores, eso es para que lo lean, chicos, no es tampoco algo que se tengan ustedes que memorizar, porque esto sí no viene en los exámenes, ¿sí? Pero está bien que lo sepan, que hay biomarcadores que se pueden solicitar y que si están elevados, puedo sospechar de una fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Y acá en el Perú, pues no tenemos tampoco todos estos marcadores, no hay en los laboratorios, a la justa hay hemograma, chicos, no hay tantas cosas. Ya, ahí viene. Entonces, ¿se acuerdan que alguna vez hicimos, tanto en teoría como en seminarios, o bueno, en este caso en el laboratorio, espirometrías? Ya, aquí ustedes tienen que acordarse, pues, ¿no? La fibrosis pulmonar idiopática, si bien es cierto, me causa disnea, me causa insuficiencia respiratoria, pero hay exámenes que yo tengo que solicitar a mi paciente con fibrosis pulmonar idiopática para ver cómo está la función pulmonar, para ver cuántos años o cuánto tiempo más mi paciente me va a tolerar caminar 1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras. Por eso cuando ustedes hicimos también la clasificación de la disnea MMRC, había clasificación 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Aquí es donde tenemos que aplicar todos esos conocimientos. Entonces, si yo más o menos veo, mi paciente tiene una escala de disnea MRC grado 3, está más o menos avanzada esa fibrosis. ¿Con qué yo lo corroboro? Con mi espirometría, ¿sí? La espirometría es la única prueba que yo solicito, ¿no? También el
la difusión del monóxido de carbono, el DELCO, el DLCO, ¿no? Quizá el DLCO ustedes no lo manejan, no saben más o menos qué es, pero sí están obligados a saber qué es la espirometría y que me sirve para evaluar la función pulmonar en un paciente con fibrosis pulmonar. Ojo, aquí la espirometría no me sirve como diagnóstico, como en el asma o como en el EPOC, es donde tiene su mayor relevancia. Aquí yo lo uso solamente para que me ayude a ver en qué etapa y qué tan avanzada o qué tan dañado está la función pulmonar en mi paciente. Para eso me sirve. ¿Y para qué yo voy a tener eso, doctor? ¿Para qué le voy a hacer su espirometría y todo eso? Porque yo le puedo decir al paciente o a los familiares, mire señora, su función pulmonar está en un 50% menos, por lo tanto ya no va a poder tolerar caminar tanto, tiene que ponerle oxígeno, tiene que no caminar tantas cuadras, hacer este tipo de ejercicios, o en su defecto decirle a la familia, mire, está en un grado avanzado, hay que ponerle oxígeno, ya tiene que prepararse pronto para algo malo, ¿no? Para eso me sirve la espirometría. Y el DELCO de igual manera, ¿no? El DELCO de igual manera. Entonces, la fibrosis pulmonar es una enfermedad que en la espirometría voy a tener un patrón básicamente sugerente de restricción, ¿sí? Es una enfermedad restrictiva, a diferencia del asma y el EPOC. Por lo tanto, en mi espirometría voy a tener esta curva y me va a salir un patrón sugerente de restricción, ¿sí? Aquí está. Criterios diagnósticos de fibrosis pulmonar idiopática, que esta es la segunda parte de la exposición. Yo les dije que el gol estándar para fibrosis pulmonar idiopática era la biopsia. Sacarle un pedazo de pulmón a mi paciente, mandarlo al laboratorio y que el patólogo clínico me mire y me diga, doctor, es una fibrosis pulmonar idiopática progresiva, tal. No, listo. Pero eso comúnmente no se hace porque es muy invasivo, pero es el gol estándar. ¿Qué nosotros tenemos como una excelente alternativa? La tomografía. Y en la tomografía yo voy a tener, ¿qué cosa? Un patrón radiológico. El patrón radiológico me va a servir para ver si es o no fibrosis pulmonar o es una probable fibrosis pulmonar. ¿Sí? Entonces, o es fibrosis pulmonar o es una probable fibrosis pulmonar. Así se clasifica mediante el patrón tomográfico. ¿Y cuál es el patrón radiológico tomográfico por excelencia? El patrón NIU. ¿Qué significa que una tomografía tenga patrón NIU? NIU significa neumonía intersticial usual. Así se llama, ¿ya? Neumonía intersticial usual. ¿Se acuerdan que alguna vez yo les dije que la neumonía, el consolidado era una característica radiológica principal de la neumonía? En este caso, el patrón NIU es una característica principal de la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Está bien? Doctor, ¿pero qué significa patrón NIU? Eso lo vamos a estudiar ahora, ¿sí? Entonces, puede haber un patrón NIU directamente, doctor, ¿esto es NIU sí o sí? Y NIU es sinónimo de fibrosis pulmonar idiopática. O puede ser un probable NIU, que estamos ahí en que puede ser y no puede ser. Y lo complementamos con otros exámenes. ¿Ya? Muy bien. Dice, combinaciones de patrones radiológicos e histopatológicos concretos en pacientes en los que se ha obtenido muestra de biopsia pulmonar. Claro, ahí es más fácil, pues así hago el diagnóstico ya con la biopsia, ¿cierto? Pero miren esto que está en rojito. Dice, los patrones radiológicos de NIU y probable NIU se correlacionan con una alta especificidad. Miren, mayor al 90% en mi patrón NIU y del 70% en mi patrón probable NIU. O sea, ¿ya para qué la biopsia? Si la especificidad es muy alta, ¿cierto? Ya igual, la biopsia pulmonar abierta continúa siendo el estándar de oro o también llamada gold standard. Entonces, doctor, ¿con qué puedo hacer el diagnóstico? Con biopsia pulmonar. Pero para no ser tan invasivo y que me ayude un montón, tomografía de tórax. Listo. Y en la tomografía de tórax que voy a ver, tengo que ver mi patrón NIU. Y ahorita vamos a conocer qué es un patrón NIU. Acuérdense, NIU es neumonía intersticial usual. Aquí está. Acá sí se ve bonito, ¿ves? ¿Qué hora es? 10:44 ya. Me interesa que sepan esto. Ya con esto ya terminamos con que reconozcan una fibrosis pulmonar tomográficamente. Miren,
Patrones de tomografía computarizada de alta resolución. ¿Qué significa esto? TACAR. Así la van a ver. Significa TACAR. Tómale una TACAR, una tomografía computarizada de alta resolución. Hay patrón UIP. Doctor, ¿qué es UIP? Es new, pues. Es lo mismo, pero está en inglés, ¿ya? Patrón new, patrón probable new y patrón indeterminado new. O sea que cuando tú tengas un patrón indeterminado por estas características, es muy difícil que sea una fibrosis pulmonar. Si tú tienes un patrón new o un patrón probable new, probablemente sea una fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, doctor, ¿qué significa patrón new? ¿Qué significa patrón new? Significa esto: panalización. ¿Qué es panalización? Acá lo he puesto. Acá he puesto penalización. Me he confundido, pues. Acá es panalización, ¿ya? Miren, ¿qué es panalización? Esto de aquí. Ven así círculos, son bronquiectasias y bronquielectasias, ¿ya? Acá también miren estos redonditos con agujeros, ¿son qué cosas? Bronquios dilatados, bronquios ensanchados, ¿ya? Y miren, esto tiene la forma de un panal, ¿cierto? De un panal de abejas, por eso se llama panalización. Entonces, mi característica principal en una tomografía con patrón new es la panalización. Y aquí está, panalización con o sin bronquiectasias, bronquiolectasias por tracción. Listo, acuérdense de panalización. Segundo lugar, ¿qué más tiene que tener mi patrón new? Presencia de engrosamiento irregular de los tabiques interlobulares. Para eso ustedes tienen que saber dónde o qué es el tabique interlobular. Y ustedes, yo ya les enseñé a los que llevaron un sistema respiratorio conmigo, cuáles son los tabiques interlobulares. Doctor, ubica un lobulillo. A ver, ubica un lobulillo. Acá hay un lobulillo. Listo. En ese lobulillo, que es más o menos cuadrado, ¿sí? Hay tabiques. Sí, miren, acá está tabiques. Está separado. Ya. Estos tabiques interlobulares están engrosados. Ah, mira, acá, esto blanco es tabique interlobular engrosado. Mira, acá también hay. Ven aquí, miren estos cuadraditos. Un cuadradito, dos cuadraditos, tres cuadraditos. ¿Eso qué es? Es mi lobulillo, ¿sí? Entre lobulillo y lobulillo está el tabique. Y este tabique es el que está engrosado. Mira, está todo blanco, engrosado, duro, grueso, ¿no? Y mire, está abajo en las bases. Arriba casi no hay. Está en las bases. Esa es mi tercera característica. Primera característica, panalización. Aquí está. Parece un panal de abejas. Ahí están las bronquiectasias y broncolectasias por tracción. Listo. Segunda cosa que tengo que ver, engrosamiento. ¿De qué cosa? De los tabiques interlobulares. Aquí están. Aquí están. Tercer cosa que sea, es que esté en la base. En la base. Tercer característica del patrón new es que esté en la base, que esté abajo en los pulmones, no arriba. Arriba debe estar casi limpio, más abajo. ¿Qué más debe haber? Puede estar superpuesto con un patrón reticular. Patrón reticular es esto, miren. Reticular, acá está. Pequeñito acá, mira, patrón reticular. ¿Qué es patrón? Es como un retículo, así como una serpiente. Ese es patrón reticular, ¿ya? No se ve muy bien acá. Acá no se ve muy bien, pero acá puede haber un poquito de patrón reticular, pero es muy poquito, ¿ya? Y GGO leve. Doctor, ¿qué es GGO leve? Significa patrón en vidrio deslustrado, ¿ya? Doctor, ¿qué significa patrón en vidrio deslustrado? Si es como, ven ustedes acá el pulmón, ven áreas que están más negras que otras y otras están medias así como que plomitas, ¿sí? Esta como que si hubieran sacado lustre, ya, esto significa patrón en vidrio deslustrado. Patrón en vidrio deslustrado. Es más opaco de lo normal, ¿ya? Entonces, doctor, ya usted me ha dicho varias cosas. Sí, te dije panalización como principal. Aquí está tu panalización. Tiene que ser bilateral, ojo, en ambos pulmones. Segundo, ¿qué te dije? Engrosamiento de los tabiques interlobulares. Aquí están, engrosamiento. Tercero, que sea en las bases, principalmente, ¿cierto? Y cuarto, que haya un patrón en vidrio deslustrado, que es esto, acá como si estuviera un poquito sacado lustre, ¿no? Patrón en vidrio deslustrado. Cuando yo veo eso, mira, claro, acá también está, es un patrón new, ¿sí? ¿Qué otra cosa tengo que ver? Que sea subpleural. ¿Qué significa que sea subpleural? Ya ustedes saben qué es la pleura. La pleura es lo que recubre el pulmón, ¿cierto? Entonces, lo que recubre el pulmón, ¿dónde está? Todo esto, pues, doctor.
Todo esto es lo que es pleura. Ya. Y si yo te digo subpleural, ¿debe estar cerca o alejado de la pleura? Tiene que estar cerca. Esto significa patrón subpleural. Miren, estas flechitas. Esta panalización está ahí, en la parte subpleural, cerca a la pleura. Eso significa que sea subpleural. Entonces, doctor, panalización, sí. Engrosamiento de los tabiques interlobulares, sí. Que esté en las bases, sí. Y que sea un patrón subpleural, sí. Todo esto que te he mencionado es patrón new. ¿Sí? Muy bien. Entonces, doctor, ¿qué es patrón probable new? ¿Por qué es probable? ¿Por qué no es así como acá new directamente? Vamos a verlo. ¿Patrón reticular hay? Sí hay, igualito que acá, ¿no? Acá he dicho que también hay patrón reticular. Patrón en vidrio delustrado leve, GGO es patrón en vidrio, sí, también está. Ausencia de preservación subpleural también, porque hay afectación subpleural. ¿Qué cosa hay acá que no hay acá? La panalización. Es por eso que este es un probable new. Este sí es un new completo. Y ahora el indeterminado, que probablemente no sea una fibrosis pulmonar idiopática, es cuando las características de la tomografía de la fibrosis pulmonar que no sugieren ninguna etiología específica, o sea, todas las lesiones que normalmente deberían estar abajo de una fibrosis, las encuentras arriba, pues. Ah, pues doctor, eso no es fibrosis pulmonar, pues usted me dijo que un patrón new es cuando la afectación es en las bases. Vamos a ver ahora otras enfermedades que las afectaciones no la tienen en las bases, no la tienen arriba. Eso ya no es fibrosis pulmonar idiopática. Y yo solamente con eso puedo descartar fibrosis pulmonar idiopática. Solo con eso, imagínense. Bien, hasta ahí espero que me hayan entendido esa parte que era muy importante, de qué es un patrón new y que patrón new es sinónimo de fibrosis pulmonar idiopática. ¿Sí? Esto no es necesario que ustedes lo sepan, ¿no? Que básicamente es esto de acá. Acá te dicen new, cierta o patrón new. Probable new, hemos visto el patrón, el probable new, que es esto de acá. Y new indeterminado, que es esto que hemos visto acá. O sea, es lo mismo, ¿ya? Listo. Criterios generales, criterios específicos, es lo mismo, chicos, solamente tienen que leerlo, todo lo que les he dicho está acá. Bien, ya para terminar, para ir terminando, no vamos a desarrollar neumonitis por hipersensibilidad, que ya es otra cosa, eso sí, creo que a mis chicos de sistema respiratorio con los que llevamos, sí, sí les hice la clase de neumonitis por hipersensibilidad, ¿sí? Es más difícil, obviamente. Es más difícil, pero tenía que hacerlo. Pero ahora nos vamos a quedar acá. Doctor, entonces usted me hizo que la fibrosis pulmonar idiopática, el término idiopático es porque no hay una causa específica, a diferencia de las otras fibrosis que usted me enseñó, como las enfermedades reumatológicas que pueden generar fibrosis, pero no idiopática. Sí. Por lo tanto, si no hay una causa específica, ¿hay un tratamiento específico? Sí y no. ¿Ya? Como yo les dije, no hay en la actualidad algo que te diga que mira, con este medicamento te vas a sanar, ya no va a haber fibrosis pulmonar. No, no hay. ¿Hay algún medicamento que yo te dé para que la enfermedad se quede ahí para siempre y no avance donde se ha quedado? Tampoco. Pero siempre hay una alternativa. En estos últimos 15, 20 años, un poco menos probablemente, ya se han descubierto antifibróticos, ¿sí? Antifibróticos. Los antifibróticos, si bien su nombre suena muy, muy bonito, ¿no? Los doctores son antifibróticos, se va en contra de la fibrosis, claro. Pero hay muchas cosas que ustedes tienen que saber. Primero, que los antifibróticos solamente me ayudan o me pueden ayudar en etapas tempranas de la enfermedad, cuando recién está iniciando, o sea, en una fibrosis pulmonar idiopática leve, más o menos. En moderada y severa ya no me ayuda casi nada, ¿sí? Ese es uno. Dos, que no te garanticen un 100% de que funcione el tratamiento. No te garanticen un 100%. Tres, son muy caras y se toman casi de por vida, desde que haces el diagnóstico. Son caras, te vas a gastar 1.200 soles mensual perdón, 1.200 soles todos los meses, ¿no?
Cuarto, que son muy fuertes los medicamentos y tienes que evaluar riesgo-beneficio. A un paciente adulto mayor de 80 y tantos años, 85, 86, con comorbilidades y que ya toma un montón de pastillas, le vas a ofrecer un tratamiento fuerte, que este tratamiento, antes de utilizarlo, tienes que saber que el hígado y el riñón están funcionando bien. Por eso que se piden exámenes para ver si el riñón y el hígado funcionan bien. Evaluarías riesgo-beneficio. ¿Sí? Quinto, que tienen efectos adversos, sobre todo gastrointestinales. ¿Ya? Sobre todo gastrointestinales. Entonces, si yo te digo, viene un paciente de 75 años con el diagnóstico de fibrosis pulmonar y está en una etapa leve, señor, hay una alternativa: medicamentos antifibróticos. Y le explico lo que les acabo de decir. Son caros, la efectividad no es al 100%, puede funcionar como no, son fuertes y pueden afectar el hígado o el riñón. Normalmente mis pacientes que tienen el tratamiento antifibrótico, a los cuales inicio, nunca me han hecho falla hepática ni falla renal, lo llevan tranquilo. ¿Por qué? Porque yo exámenes cada 3 meses de función renal y función hepática. Generalmente sí, al inicio están con un poquito de náuseas, ¿no? De dispepsia, pero luego el cuerpo se acomoda. Entonces, yo les explico primero todo eso para ver si el paciente acepta o no, ¿ya? Y así son muy adultos mayores y tienen muchas comorbilidades, ya ni les ofrezco ni les menciono, ¿no? Más si la enfermedad está avanzada, ya para qué, ya no hay una efectividad. Estos medicamentos son el nintedanib o la pirfenidona. No los uso juntos, ojo, o es uno o es el otro. El nintedanib es un medicamento que se toma 2 veces al día. La pirfenidona es un medicamento que se toma entre 4 veces al día, pero una tableta, o lo puedes tomar 3 veces al día, pero 9 tabletas en total, ¿ya? Dependiendo de la concentración que vean. En el Perú hay 2 concentraciones de 267 miligramos, o sea, tendrías que tomar 9 pastillas por día, pero ya llegó la de 600, que eso me ha ayudado mucho a mí, y ya solamente le doy 3 o 4 veces al día, ¿no? Eso nos ayuda mucho a nosotros, porque la mayoría termina escogiendo pirfenidona porque es un poquito más económico. El nintedanib es más caro. Ambos son eficaces. Quizá un cachito más le gana el nintedanib en efectividad, y por eso también está mucho más caro, ¿sí? Y lo bueno del nintedanib es que se toma solamente 2 veces al día. Pero igual los efectos adversos son fuertes, ¿no? Miren, aquí está. Aquí está la eficacia que hubo en cada uno de los dos, por si acaso, si lo quieren leer. Y miren, ¿cuáles son los efectos adversos más comunes? Diarrea, náuseas, pérdida de peso. Igual acá con la pirfenidona, náuseas, pérdida de peso, erupciones cutáneas. Fotosensible, ¿no? ¿Cuál de los medicamentos antifibróticos es fotosensible? La pirfenidona. Por eso que a los pacientes que toman pirfenidona le decimos que no se pueden exponer al sol. Tienen que salir con su gorrita, bien cubiertos, porque si no, la piel se les empieza a despintar, ¿no? A despintar. Bien, tratamiento aparte de los antifibróticos, rehabilitación pulmonar, oxígeno, ¿no? Le podemos dar tratamiento para la hipertensión pulmonar si es que lo tuviese. Trasplante de pulmón es el único tratamiento en realidad que funciona al 100%, ¿no? Y el manejo de los síntomas como la tos, como los antitusígenos, porque recuerden que la tos es seca, y la disnea le doy oxígeno, ¿no? Para la disnea le doy morfina también, para que no esté... Le doy su morfina y ya respiro un poquito mejor. Pero es en la etapa ya casi final, ¿no? Y para la tos, antitusígenos como el dextrometorfano o la codeína. Bien, no vamos a hacer neumonitis porque ese sí es otro level. Si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, algo en lo cual los pueda ayudar. Nada. Muy bien, Joao. Sí, Joao Caracho aprobó contra todo pronóstico. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Si no hay ninguna de ellas, gracias por estar presente a los 16 participantes, de verdad. Eso me ayuda a seguir yo querer dando las clases, algo que me gusta mucho. Y nada, yo sé qué cursos van a llevar el próximo ciclo. Sistema hematopoyético, creo, práctica médica integrada 4. Creo que van a llevar, ¿no?
porque me habló Kelly para poder dictar esa clase. Así que los espero a que se inscriban conmigo en ese curso. No, espero que se inscriban y que vayan directamente a donde el docente José Ugarte. Mentira, no van a hacer eso, se van a ir con otros. No acepté esos cursos, he aceptado otros cursos. Me gustan otros temas.